un componente de mi condición física o de mi salud. No necesariamente la persona o quiere saltar más o quiere correr más rápido, a lo mejor solo quiere mejorar su glucosa, su presión arterial y por lo tanto se necesita este componente de la salud. Y el otro concepto que necesitamos definir es los tipos de ejercicio. ¿Cuántos tipos de ejercicio hay? Aquí hay como una torre de Babel, pero vamos a hacer lo más simple posible. Esta clasificación acorde a dos propiedades de la contracción del músculo, una mecánica y una metabólica. Si existe movimiento articular, por ejemplo, si yo levanto un objeto, pues mi codo se dobla o se flexiona. Entonces existe movimiento articular y por lo tanto se denomina dinámico. Si yo lo sostengo, aunque estoy haciendo contracción, no se están moviendo mis articulaciones, se considera estático o isométrico. Y la segunda propiedad es de dónde se obtiene la energía. Hay varias formas de obtener energía para un movimiento. Si se obtiene a través de la oxidación de sustratos donde participa el oxígeno, se denomina aeróbico. Si no se requiere de esa oxidación de sustratos, se determina o se denomina como anaeróbico. A partir de aquí es que salen las demás clasificaciones que se conocen. Coloquialmente los pacientes conocen esta. Y el paciente te puede decir, pues yo voy a hacer 20 minutos de cardio. Y uno piensa, pues, si va a ser cardiólogo va a tardar más de 20 minutos. Pero en realidad lo que está determinando, definiendo, es que es un ejercicio dinámico de predominio aeróbico, cuyo principal efecto es sobre el sistema cardiovascular. Por eso le llaman de esa forma. Y el otro que vamos a ver, que es el principal de la plática, es el fortalecimiento. Se requiere una carga externa al cuerpo. Puede ser dinámico o estático. Y el principal efecto es sobre el sistema musculoesquelético. Por eso se denomina de fortalecimiento. Ahorita lo definimos un poco mejor. A partir de aquí, de la combinación de estas dos propiedades, se establece el efecto en el cuerpo. Por eso hay que definirlo bien primero para saber qué le va a suceder al organismo dependiendo del ejercicio que yo haga. En el deporte es fácil saber cuál requiere de un determinado fuerza estática, como por ejemplo la gimnasia, el tiro con arco. Si no se tiene fuerza estática, pues la flecha sale para todos lados. Y hay otros donde predomina lo dinámico. En la vida diaria pasa lo mismo. Hay actividades, por ejemplo, correr, ¿qué sería? ¿Dinámico o estático? Hay más partes moviéndose, por lo tanto es dinámico. Igual en bailar, aunque hay partes que no se mueven, la mayor parte del cuerpo se mueve, por lo tanto es dinámico. Sin embargo, hay movimientos compuestos o complejos. Por ejemplo, manejar, ¿qué sería? Un poco más estático. Sin embargo, si vemos pedalear, hay una parte dinámica con las piernas y una parte estática con los brazos. Igual para cargar las bolsas del súper, si uno sube escaleras, hay una parte estática con las manos o los brazos y una parte dinámica con las piernas. Hasta para empujar el carrito del súper se requiere un poco de fuerza estática con las manos y un poco de fuerza dinámica con las piernas. Entonces, la primera pregunta de los 60,000 pesos en productos de Abbott, caminar ¿qué es? O correr ¿qué es? Si contestan dinámico, pues está bien. ¿Aeróbico o anaeróbico? Si contestaron aeróbico, en realidad es incorrecto. Se requiere más información, porque el que corre 100 metros también corre. El que corre maratones, corre. Entonces, antes de contestar, necesito al menos la duración de la actividad. Entonces, hasta ese momento ya puedo definir. Si la persona por lo menos lo hace durante 3 minutos continuos, entonces el sistema energético que predomina es el aeróbico. Por lo tanto, si dice, pedaleé, ¿verdad que fue aeróbico? No lo sé hasta que me digas cuánto tiempo duró lo que pedaleaste, cuánto tiempo duró lo que caminaste, cuánto tiempo duró lo que corriste. Si pedaleas lo más rápido que puedas y dura 1 minuto y te cansas, eso es dinámico, pero no es aeróbico. Entonces hay que tener bien claro esa definición y si no la hicieron bien, perdieron sus 60,000 pesos. Entonces, para fines de la plática vamos a tener esta definición de ejercicio de fortalecimiento. Es una acción voluntaria de un grupo de músculos en contra de una resistencia externa. Eso puede ser máquinas, pesos libres, el propio peso del paciente y ya veremos cómo se gradúa, pero eso será la definición del ejercicio que vamos a utilizar. Bien importante definir uno y otro porque el efecto en el organismo clínicamente es distinto y aquí es donde importa para el personal de salud. Viviendo ahorita en la época del sobrepeso y la obesidad, si yo quisiera
disminuir el porcentaje de grasa de una persona, ambos funcionan, pero funciona un poco mejor el aeróbico. Pero si quiero aumentar la masa magra, que es finalmente el propósito de la plática, el ejercicio aeróbico hace muy poquito por el músculo. Entonces, si me paso meses haciendo el ejercicio incorrecto para el efecto que quiero, pues es un poco frustrante, tanto para el paciente como para el personal de salud. Y eso fue una mala prescripción. Escogí el ejercicio que no es el correcto para el efecto que busco. Entonces, si uno ve el de fuerza, realmente es el que mejora esta parte. Si yo lo que hago es que me canso para subir las escaleras, para caminar un tiempo largo, eso es consumo máximo de oxígeno, es lo que se mide en una prueba de esfuerzo, el ejercicio aeróbico es el encargado de mejorarlo, no el de fuerza. Entonces tengo que definir cuál es el déficit del paciente, cuál es el objetivo para escoger el ejercicio correcto. Ese término o ese principio se llama principio de especificidad del ejercicio. Entonces aquí terminamos la parte de conceptos básicos, para que podamos entonces partir de un campo común para el resto, ¿no? Ahora, ¿qué asociación tiene la masa muscular y la fuerza en general con la salud? En medicina del deporte o en actividad física para la salud existe una relación que se denomina dosis-respuesta, entre sobre todo mortalidad o riesgo de padecer enfermedades. A mayor cantidad de actividad física o de condición física, menos riesgo. En este estudio, el estudio fue hecho con pruebas de esfuerzo, o sea, con ejercicio aeróbico, midiendo consumo máximo de oxígeno en sujetos normales, que son todas las barritas negras, y en sujetos con problemas cardiovasculares, son las barritas blancas. Dividido en 5 grupos, el quinto grupo es el que más toleró tiempo encima de la prueba de esfuerzo de una caminadora, lo que significa que tiene mejor capacidad física, y la barrita más bien el grupo número 1 es el que menos toleró encima de la prueba de esfuerzo, quiere decir que tuvo peor condición física, seguido en un espacio de promedio de 7 años para ver de esos grupos qué riesgo tienen de muerte. Pues existe este comportamiento o esta parábola al que se le denomina dosis-respuesta. Mientras mejor condición física tiene el grupo, ya sea de personas sanas o con enfermedades, menos riesgo tienen de morirse. Y esto sucede básicamente para cualquier tipo de enfermedad. Eso es mortalidad cardiovascular, o sea, por infartos del corazón, eventos vasculares cerebrales. Particularmente en este grupo hay 3.5 veces más. ¿Cuánto es esto? 350% más riesgo solo por ser sedentario comparado con una persona que sea activa. Ahora, ¿qué pasa con la fuerza? Porque esto es la parte aeróbica. En la fuerza pasa exactamente lo mismo. Una prueba muy común, que es la prueba de prensión manual, en donde Consuelo habla de ella en su plática, es fuerza de prensión en las manos. Igual, el grupo que tiene menos fuerza de prensión tiene más riesgo de muerte. Una prueba muy sencilla, que es la velocidad de caminata en 4 metros, también pasa lo mismo. Y el tiempo que uno tarda en levantarse de una silla es en estos 3, que son para fuerza y función musculoesquelética. Mientras menos fuerza tengo, más riesgo de muerte tengo. Entonces, el patrón es muy parecido en la parte aeróbica a la parte de fuerza. Mientras más capacidad física, en este caso fuerza tengo, menos riesgo de muerte. Pero no solo es la muerte, sino hay un sinfín de condiciones fisiológicas. Mi composición corporal es mejor, tengo un porcentaje de grasa más bajo, una cantidad de músculo más alta, mi densidad mineral ósea es mejor, tengo menos posibilidad de tener dolores esqueléticos. ¿Y eso en qué se traduce? Pues se traduce clínicamente en tener menos riesgo de padecer enfermedades crónicas, que eso incluye diabetes, síndrome metabólico, obesidad, menos presión arterial, menos riesgo de osteoporosis, fractura y caídas, y sobre todo algo que hay que recalcar es mejor calidad de vida. Mientras más masa muscular y más fuerza tengo, mi calidad de vida es mejor que si tuviera menos. Entonces no solo es que puedo vivir un poco más de años, sino la calidad de vida de esos años es mejor. Ahora, ¿qué le llamamos envejecimiento? Porque finalmente tenemos personas sedentarias en la edad o en la tercera edad, y si comparamos la fuerza, ya les comentaron que la fuerza va disminuyendo conforme la edad avanza, tiene un pico entre los 20 y los 30 años. Sí, pero eso solo sucede en sujetos que son inactivos. Si uno ve personas que entrenan fuerza, que sería esta gráfica, la parte de arriba más oscura, uno puede ver que ese descenso no ocurre hasta que sucede en los 60 años.
Y si uno compara a alguien entrenado en la fuerza a los 70 u 80 años, tiene la misma o más fuerza que alguien de 20 o de 30. Entonces, ¿a qué le llamamos envejecimiento? Será el mismo envejecimiento en el que no hace nada, el que es activo. Y el ejemplo que le voy a poner aquí, esta es una prueba, todos están sentados ahora, si se ponen en la orilla de su silla, sin caerse, y pueden cruzar las manos enfrente y pararse de su silla sin usar las manos, o sea, solo con la fuerza de las piernas. Si tienen entre 20 y 30 años, van a usar aproximadamente la mitad de su fuerza de sus piernas, es decir, lo van a poder hacer sin necesidad de agarrarse, de usar un bastón, de tener una tercera persona que les ayude. Si son sedentarios y no hacen nada, a los 50 años, rápido ya no lo van a poder hacer, porque ya les representa el 100% de su fuerza. Lento sí. Y cuando lleguen a los 70 u 80, lo que se necesita para levantarse de la silla sin agarrarse de las manos es más arriba de lo que tiene una persona común. Por eso necesitan un bastón, una tercera persona, y empieza la discapacidad. ¿Qué le sucede a la persona que entrena fuerza? A los 80 años tiene más fuerza de la que se requiere, por eso no requiere una tercera persona, no requiere que lo bañen, que lo lleven en una silla de ruedas, ni un bastón. Entonces, ¿quién es el que está envejeciendo? ¿Y cómo es que está envejeciendo? Porque habría que cambiar un poco ese concepto. La fuerza es fundamental para la función y para la calidad de vida. Y si vemos un corte del brazo, la mitad entre el hombro y el codo, 3 sujetos en los cuales pesan lo mismo, 57 años, este es sedentario, este es un nadador, o sea, este no hace nada y este nada, y este entrena fuerza, ya sea con su propio peso o en un gimnasio. Y si uno ve el corte, esto sería hueso, esto sería músculo, y esta parte oscura sería la grasa subcutánea, que está medido acá arriba. Entonces, si uno compara la persona sedentaria contra la persona que nada, se hace natación, la proporción de área muscular es mucho más grande y la proporción de grasa es más pequeña. Y si se va al tercer ejemplo de la persona entrenada en fuerza, aún el área muscular es prácticamente el doble que el sedentario y su cantidad o proporción de área de grasa subcutánea es el 10% de lo que tiene la persona sedentaria. Por lo tanto, la composición del peso importa más que el peso, sobre todo en el adulto mayor, para determinar su función. Con esta parte terminamos tanto los conceptos básicos como la importancia del músculo y la fuerza en la salud de las personas. Y ya entraríamos propiamente al tipo de ejercicio que se requiere para prevenir esa pérdida. Entonces, regresando a esta diapositiva, ya podemos ponerle nombre. A esto le llamaríamos movilidad, fortalecimiento y ejercicio aeróbico. Entonces, empezamos no sabiendo qué era, ahora ya podemos ponerle un nombre. Y voy a tomar un estudio que es hecho en personas con sobrepeso, en donde hay 4 grupos. El grupo control, la barrita oscura, ese no se le hace nada, solo se le da información y se sigue en el tiempo. La primera barrita que tiene rayas, esa persona recibió un plan nutricional para disminuir su peso. El grupo de barritas blancas, aparte de la dieta, recibió ejercicio aeróbico, caminata. Y el grupo de la barrita gris recibió el paquete completo, dieta, ejercicio aeróbico y ejercicio de fuerza. ¿Qué sucedió en un lapso de 6 meses en relación al peso, a su masa grasa y a su masa magra? En el peso, entre estos 3 grupos no hubo diferencia, todos fueron mejores que el control, pero entre ellos no hay diferencia estadística. Entonces, podemos redondear este valor a 10 kilos. Entonces uno dijera, pues, ¿para qué hago ejercicio si voy a perder la misma cantidad de peso? Sin embargo, no se pierde la misma proporción en la composición corporal, y ahorita vemos. El que solo hizo dieta perdió un 69% de grasa, es decir, 30% o 3 de sus 10 kilos fueron de músculo. Y si ya vimos que el músculo tiene una relación con la salud, no es deseable perderlo. Si aparte de mi dieta hago ejercicio aeróbico como caminar, me va un poquito mejor. Ahora 80% de la pérdida de peso, o sea, 8 de los 10 kilos fueron grasa, pero todavía perdí 2 kilos de músculo. Todavía hubo pérdida. En cambio, si yo hago las 3 cosas, mi dieta, mi ejercicio aeróbico y mi ejercicio de fuerza, prácticamente todo el peso perdido es grasa. Entonces, esa es la diferencia. Hay que medir composición corporal en el que hace ejercicio porque
lo que cambia es la composición del peso. Entonces, podemos establecer que el ejercicio que sirve para preservar la masa muscular es el de fuerza. Ese es el que necesitamos dosificar. Entonces, ¿cómo le hacemos para ir de aquí para acá? Entonces, tenemos que hacer un proceso de prescripción. Y ese proceso, pues, tiene algunas partes. ¿Qué hago antes? ¿Qué se les ocurre antes? Y las personas siempre contestan, pues, comprar mis tenis, mi pants, inscribirme al club deportivo. En realidad, lo que necesito es evaluarme. Tengo que saber si estoy apto para hacer lo que me mandan a hacer. Ya vimos que el ejercicio tiene una serie de bondades, pero también tiene riesgo, como cualquier otra intervención médica. Entonces necesito primero clasificar ese riesgo. La persona, ¿cuánta posibilidad tiene de que suceda algún evento cardiovascular haciendo el esfuerzo? Tiene contraindicaciones porque tanto para medicamentos, para tratamientos, para cirugías, para el ejercicio existen contraindicaciones. Por ejemplo, retinopatía proliferativa severa en la diabetes, hipertensión descontrolada, hipertensión pulmonar, sería una contraindicación para hacer ejercicio de fuerza. Entonces tengo que evaluar primero. Algo está descontrolado, la glucosa, el colesterol, requiero algo previamente, tiene una lesión en alguna parte del cuerpo que haya que rehabilitar antes de hacer el plan de fortalecimiento. ¿Y qué me va a permitir eso? Pues que el programa sea efectivo, o sea, que logre el objetivo, pero que también sea seguro, que no le cause un efecto adverso a la persona. Muy bien, una vez que ya se tiene la evaluación inicial y se está apto para hacer, hay que hacer un calentamiento. Por ejemplo, agarro mi dedito, el otro dedito, aunque vaya a jugar canicas, tengo que agarrar la canica más chiquita, luego la del medio y luego la que me toca. Eso se llama calentamiento, o sea, estoy preparando a mi organismo para lo que voy a hacer. Esa es la parte inicial de cada sesión. La parte principal o la parte en medio de la sesión es lo que uno le da al paciente. Esa es la dosis del ejercicio que va a lograr el efecto. Algo que también importa es que la persona no se vaya justo cuando termina todo su ejercicio. Quieren irse en la última repetición de la fuerza, en el último minuto de la caminata, y hay que hacer un enfriamiento. Todo lo que uno preparó al organismo lo necesita regresar a su estado inicial o basal, porque eso disminuye mis complicaciones y aparte me ayuda a recuperarme. Si yo no hago estas actividades y hago estiramientos posterior, pues puedo amanecer pues contracturado, rígido al día siguiente. Por lo tanto, las tres componentes de la sesión se requieren hacer siempre que uno haga ejercicio. Preparar al cuerpo, la parte de dosificación que toca, que eso es lo que va a hacer cambiar el estado de mi fisiología, y cuando termine el enfriamiento para promover que se acelere mi recuperación y que no amanezca con complicaciones propias del ejercicio. Importante ver a qué persona le vamos a prescribir. Básicamente vamos a hablar de personas sedentarias porque hablar de personas entrenadas sería otra plática, es otro tipo de exigencia, otro tipo de dosificación, pero ¿qué hacemos con una persona que inicia un plan de actividad física? Entonces ya, finalmente vamos a llegar pues al punto en donde en realidad cómo hacemos para dosificar ese ejercicio, inclusive para mí mismo o para mis pacientes, ¿no? Para que recuerden de una forma sencilla, hay 4 características que debe tener el ejercicio y tengo que cumplir cada una de esas 4 para lograr el objetivo. Si alguna me hace falta, puede no lograrse. Y la palabra FIT, F-I-T-T, me ayudaría a recordar esas 4. La F significa frecuencia, en relación a la salud significa cuántos días a la semana tengo que hacer el ejercicio. En la fuerza se requiere un mínimo de 2, un ideal de 3, pero es bien importante lo que sigue. 3 por semana, pero no puede ser consecutivo. Si yo entrené todo mi cuerpo en la fuerza el lunes, no me toca ejercicio de fuerza el martes. La única forma de hacer días seguidos es que use grupos musculares diferentes, y ahorita vamos a ver un ejemplo. Pero cada vez que yo entrene un grupo muscular, ese tengo que descansarlo al día siguiente. La intensidad, ahorita le vamos a dedicar un tiempo, es importante, esta parte es la que me provoca el efecto, pero también me puede provocar una complicación. Entonces vamos a ver qué es moderado y qué es alto en un momentito. La primera T es de tiempo y eso se ocupa para el ejercicio aeróbico. En la fuerza no hay tiempo, no se gradúa un tiempo. No se dice voy a hacer 20 minutos de pesas. En realidad lo que se gradúa es cuántos ejercicios voy a hacer. Requiero entre 8 y 10 para meter todo mi cuerpo, no 20 o 30.
cuántas series, a cuántas veces voy a hacer esos 8 a 10 ejercicios, un mínimo de 2 y un ideal de 4, y cuántas repeticiones. Cada ejercicio voy a repetirlo n cantidad de veces. Y ya vamos a ver que la guía menciona esto, pero yo les voy a dar una información un poco más completa. ¿Cuánto descanso entre cada serie? En general de 2 a 3 minutos es lo deseable. Empecemos con la parte de frecuencia y luego la intensidad. El tipo de ejercicio va a depender a qué tiene acceso la persona. ¿Tiene acceso a un club deportivo, a un gimnasio, a un tapete de yoga? ¿Tiene solo su propio peso, etcétera? Ese es lo que uso como tipo de ejercicio. Cualquiera puede funcionar si yo gradúo bien las 3 primeras partes. ¿Cuántos días? Aquí hay 2 tipos de rutinas que eso va a definir cuántos días necesito. Una rutina total significa que en un solo día voy a hacer todo mi cuerpo. Si todo mi cuerpo me tocó la fuerza el lunes, entonces me toca un máximo de 3 días semana no consecutivos, o sea, lunes, miércoles y viernes, o martes, jueves, sábado. En cambio, si yo divido mi cuerpo en 2 partes o en 3 partes, puede tocarme 4 o 6 días. Y ahorita vemos un ejemplo. Por ejemplo, aquí hay 9 grupos musculares. Si yo escojo un ejercicio por cada grupo muscular, ya cumplo la regla de los 8 a 10. Si tengo mucha prisa, los primeros 6 grupos musculares son los más importantes. O sea, con 6 ejercicios puedo entrenar todo mi cuerpo. 6 ejercicios son 15 a 18 minutos de subida. En 15 minutos a 18 minutos de subida pueden mejorar su fuerza y su calidad de vida. Entonces, este es un ejemplo de una rutina de gimnasio que involucra esos 9 ejercicios. Si yo decido hacerlos todo un solo día, el día lunes, entonces tendría que repetir el miércoles y el viernes toda esta rutina y ya cumplí mis 3 días de ejercicio de fuerza. Pero habrá personas que ya pagaron su club deportivo y quieran ir más días y te exigen que hagas una rutina que más días hago ejercicio. Bueno, una opción sería dividirlo. En este caso que hay 9, puedo proponer que del 1 al 5 se haga lunes, miércoles, viernes y del 6 al 9, martes, jueves, sábado. La persona fue 6 días, pero en realidad cada grupo muscular solo lo trabajó 3 días a la semana. Esa sería la forma de poder hacer más días. Pero si uno decide un solo día, todo el cuerpo, con 3 días a la semana es suficiente. Si no tengo gimnasio, el propio peso es suficiente, a veces es más que suficiente, pero solo es cuestión de saber organizar la rutina y de cómo evaluarla. Pero el propio peso de la persona es factible que logre el propósito si se sabe dosificar. La intensidad. Los pacientes piensan que hay que hacer pues casi atleta olímpico para lograr efectos sobre el cuerpo y en realidad no es cierto. La intensidad es la resistencia contra la cual va a trabajar ese músculo. Idealmente estaría haciendo pruebas, pero uno no tiene acceso a esa prueba, al menos que esté dentro de un gimnasio o sea un deportista. Les voy a enseñar un método, se llama el método de percepción de esfuerzo. Yo necesito que cada grupo muscular llegue a sensación de fatiga. ¿Pero qué es eso? Tengo que definir 2 cosas, fatiga o lo máximo que puedo levantar. Y hay al menos 3 niveles. Si yo escojo un peso y decido que la persona tiene que hacer entre 10 y 15 repeticiones y sentir fatiga, ¿qué es eso? Que lleve un ritmo, 1, 2, y entre la 10 y la 15 debe de costarle más trabajo continuar. Por ejemplo, 10, 11, 12, cada vez que yo quiero seguir, el ritmo se hace más lento porque mi músculo empezó a fatigarse. Ahí es el inicio de la fatiga, eso es suficiente. Con ese esfuerzo es suficiente para lograr ejercicio para la salud, el efecto para la salud. Si yo le sigo, voy a empezar a temblar, me va a empezar a arder. Y si le sigo, va a llegar a un punto en que ya no pueda levantar ese peso. Mientras más esté por aquí, más riesgo tengo de lesión o de complicación. Y no lo necesito. Con que llegue a esta primera parte es suficiente. ¿Cuándo debe de suceder? Depende de qué quieran obtener. La guía para la salud está aquí. Si yo quiero aumentar mi masa muscular, mi sensación de fatiga debe ocurrir entre la repetición 8 y 12. O sea, el peso suficiente para que el ejercicio que yo esté haciendo empiece a sentir fatiga entre la 8 y la 12. Llevo un ritmo y como en la 9 y la 10 me cuesta trabajo seguir. Ese es el peso correcto. Y debo de decidir ese peso por cada ejercicio que haga. En recomendación personal, entre 8 y 15 es suficiente para mejorar casi cualquier aspecto de la salud en la fuerza. ¿Okay? En un gimnasio decíamos que es muy fácil porque solo
tengo que escoger el peso que me provoque esa fatiga y puedo hacer diferentes ensayos. Agarro la primera mancuerna y si no me provoca fatiga entre la 10 y la 15 como quería, y ya llevo 16 o 17, ese peso es muy poco. Sin embargo, escogí uno muy grande que en la sexta ya no puedo levantarlo, ese peso es demasiado. Tengo que ir haciendo ensayos hasta que encuentre el peso que entre el número de repeticiones, si regresamos, entre la 8 y la 12 o entre la 8 y la 15 es un buen rango para la salud. Entonces tengo que encontrar el peso que me provoque fatiga en este rango. Ahora, con el propio peso se vuelve un poco más complicado, pero es factible. Ni modo que le diga a la persona, quítese una pierna, quítese un brazo porque pesa mucho. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Cambiar la dificultad de la ejecución. Y aquí hay un ejemplo con la lagartija. Si la lagartija normal, que solo apoyando la punta de los pies y las manos, solo puedo hacer 6, pues es demasiado peso. No me dejó llegar al menos a la 8. Ahora apoye sus rodillas. Con las rodillas puedo hacer 12. Perfecto. Y si yo le mandé a hacer entre 10 y 15, pues este es el que le corresponde ahorita, porque le logró llegar a la sensación de fatiga en el rango de repeticiones, entre la 10 y la 15, que el cual se le prescribió. En cambio, este sería demasiado. Ya cuando domine este, ya no me provoque fatiga ahí, a lo mejor pueda hacer. Entonces, tengo que ver la dificultad del ejercicio para lograrlo. ¿Cuántas series, cuántas vueltas voy a dar de todos los ejercicios? Con una sola puedo mejorar por 3 meses. Entonces, si hago 6 minutos de ejercicio de fuerza, que sería una sola serie de esos 6 ejercicios, mejoro mi fuerza hasta por los primeros 3 meses. 6 minutos de subida para mejorar la fuerza, 3 días a la semana. Tardan más los comerciales de una novela. Entonces, juntando esas 3 cosas, la serie y las repeticiones, la intensidad, logro el efecto que quiero, ¿ok? Contrario a lo que se piensa en un gimnasio, mientras más peso se levanta, no se provoca más hipertrofia, se provoca más fuerza. Pero entre la 8 y la 12 es cuando el músculo crece más. Entonces, si mi propósito es incrementar la masa muscular, eso me importa. Regresando a esta diapositiva, ahora tenemos los mismos ejercicios que hay que hacer en el mundo ideal, 3 series de los ejercicios, lunes, miércoles y viernes. ¿Cuáles irían primero? Los que usen grupos musculares más grandes. Voy a hacer esto en contra de hacer esto. El pecho es un músculo muscular un grupo muscular más grande que el bíceps. Entonces se iría primero en el orden de mi ejercicio. ¿Es más difícil de hacer? Va primero. Voy a levantar más peso, va primero. Importante, luego no respiran. Eso puede provocar complicaciones. Siempre hay que respirar en todos los levantamientos, ejercicio, no importa que sea mi propio peso, nunca debo dejar de respirar y no llegar hasta que el músculo ya no pueda hacer más repeticiones. Una sugerencia para hacerlo más rápido es entrenar en circuitos. Circuitos que significa que yo pase de un ejercicio a otro sin descansar y hasta que complete una serie completa de todos, ahí descanso mis 2 a 3 minutos. Eso existe desde hace bastante tiempo. Esto no es un alineamiento nuevo, para que lo tengan en consideración. Esto está descrito y estudiado desde hace bastantes años. Entonces, no es hacer cualquier cosa, es dosificar el esfuerzo de forma que obtenga el ejercicio y el beneficio correcto. Cada vez que yo ya no sienta fatiga, tengo que aumentar el peso. Antes eran personas, ahora pues hay aparatos de gimnasio. Otra cosa deseable para el adulto mayor es progresar aquí en balance y coordinación. ¿Cómo hago eso? Si empecé con un aparato que tiene una polea que me ayuda a moverme, lo saco de ahí hacia un peso libre. Eso le va a provocar mayor dificultad para realizarlo. Después, si pongo más pesos o una superficie inestable, tiene que haber una progresión paulatina, porque eso va a evitar también caídas, no solo aumentar la fuerza. Entonces, es deseable en el adulto mayor.